Baisha pamba, eisha papeina, coina, na ame ayu, imagina, güero, mañana de veñan de programa mi, pen de programa entero, vete a pejenduce bajera vagina. Que ay, atorado, hermano, cuera. Eisha, ñemboya venerenda, pepe a cotembia, por pepe, neguinu, pastor Emilio Vázquez. Ya jamás ese edición número 561 de Kai, atorado, hermano, cuera. Abuye que entero, vete va, me vaya pisacape, japecha, vepe, mo web en el mensaje y cuera. Ya le paite, co avena mensaje yeja y pireñe en bupire. Abuye que entero a ver que cuera de ahí, hermano querido pastor Sergio, ya pujareña de co tembia por mí, ya le cojaré con videos ñan de YouTube, atorable. A ver mañana guri. O yupi ojo la ñan de suscriptores, siempre yupi ojo. A lo mitad o yo revisar o en ya pues acá o pepe o aprender o jojina. Ñamba apo en el reino ina por medio de cada hija torada versión YouTube. Abu llegue Aguinuja, HPG, pastor Sergio. A bendiciones yo ande de familia. Bueno, ya es amigo Ave Yareco más 595 985 162 975, sí. Pero esta es línea, hermano querido, línea personal. Apetigo gatuña meta BM en privado o si no el grupo Javi Picotero, pero así, es personal, pero ocasión mala vende ofrenda a mí, vende seda camí vende ñeputino, línea personal, vea. Pecha ve y pearupión más en baiteña de mensajito, cuera y una pregunta y cuera yeyureña de documentos, evidencia, aclaraciones o uñan de refutaciones ya aclarar. Na hombre no, tú ya hay en va pues nada. Hay que tengo este mensaje inauguripea respecto a más esa capona y lo mitame con cuestión de sí, cuestión de secta cuera y nas. Edición número 561 veñeinoita. Caí atorado, hermano. Ni que ya enderezará. Sí. Ay, te imaginas. Ojo más, nada, me. César y me abrazo rompe espalda, mante. Hanna, me ale mita pea. Sí, veo más a ver que tengo mensaje y pues y nada. No sé si están auge en los grupos, pero para toro llegué la pendeja que a paitesia. Con la palabra secta, mal interpretada y mal usada. Pero depende con la secreto hoy. ¿Por qué? Porque esa piola, tengo un versículo donde ella me da en cuenta la mopa, oye, este tema pego versículo ñambo asaja no puta yo ven acá mi hermano, va ese pio. Y allá según entender a ver. Él está usando frases de la escritura donde se le considera a los fariseos como secta. Es decir, que según Paí Toro, porque en la Biblia de Iriba, según Paí Toro, son considerados secta entonces todos aquellos que están apartados de la verdad. No así la Iglesia Católica, que fue fundamentado sobre la roca que es fue entregado a esa fundamentación fue entregado a Pedro. Según entender, bueno, ese está en Mateo 16 en adelante. Pero esa es una mala explicación. ¿Entendés? Explicaba ahí mismo. En ningún momento la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. Jamás de los jamases. Opera tú ya demostrada ya de documento histórico. Ya de doctrinas de cuero inventadas, o inventadas a web, llama verdadero ta con a. ¿Cómo se atreve este sacerdote a decir que sectas son aquellos que están apartados de la verdad apartados de la Iglesia Católica es una cosa, pero la Iglesia Católica con eso no puede afirmar de que es la iglesia que está bien estructurada sobre la verdad. Pero no hay de acuerdo hoy en día. Ahora, ya y puruponato la palabra secta, sí, tiene razón. Todas las religiones son sectas, porque sectas y apartados. Entonces, habéis razón. Pero hay un problema grande ahí, porque si él usa la palabra secta para decir que sectas son aquellos que están todos apartados de la verdad,
y que muchos que se apartaron, por ejemplo, Apego Atacá, según Antenelaya, le estaba atacando a los evangélicos, que se apartó de la Iglesia Católica, y por apartarse de la Iglesia Católica están apartados de la verdad. Bueno, no es tanto así, se apartó de la Iglesia Católica los evangélicos, sí, por medio de Lutero y otros líderes de la Iglesia Católica que en su momento hicieron la protesta, 1517 y demás, el tiempo de la Reforma. Pero lo que se es importante entender, a ver, esta de ti solamente ti versículo. El cristianismo apareció después. El cristianismo apareció en el año 49-50, después ya, ese ya fue, no fue fundado por el Mesías. El Mesías no fundó ni una religión cristiana, católica, ni nada. Como evidencia. El cristianismo fue nombrado. Memorizar versículos. O muy pende ropero roquene o pende roquene o pende techo de escribir y carpeta y bebete cartulina ibe. 11:26, hecho 11:26. Esto ocurrió más o menos en el año 48-49. Serían más o menos 18, 19 años después de la muerte del Mesías, a los que datan la muerte del Mesías del año 30. 18, 19 años después del Mesías, por primera vez se nombra al cristianismo. Y no el Mesías fundado la Iglesia Católica Cristiana Apostólica Románica. No tiene sentido. El Mesías el Mesías, y usan el texto de Mateo 16 y 19. Hoy por ahí arriba. Para fundamentar que ahí está fundando la Iglesia Católica. Eso no dice la Escritura. Van de ir el Mesías. No, es el tema. Si la Iglesia Católica es Iglesia Cristiana, sea amigos, esta vez es más MM. No pesen duibio. Oye, Perú, en el año 49-50 se nombró a los cristianos. 48-49. Después se empezó a organizar más o menos en el año 80. ¿Sí? 30 años después, con este obispo que se apartó de los nazarenos, Ignacio de Antioquía. En el año 80, con un documento ya compartían mucho. Lo que pasa es que nadie le dio interés a estos documentos. En su momento, Japeico anga o sepa y toros pende bloquea paite. Pero corrió con documentos a su tiempo a estudiar y ahora en día. Pues a mí donde que hay vende de bala. El cristianismo, ellos también son secta. Él se considera que no es secta, pero sí, el catolicismo también es secta porque está apartado también de otros grupos. Todos son sectas. Todos son sectas, en el buen sentido. Si vamos a usar secta, porque son un grupo apartado. Los fariseos eran secta. ¿Acaso pico fariseo antes de existir? ¿Quiénes estaban? Aparte de los fariseos. Vamos a ir a otro grupo en tiempo del Mesías. Mía pionda saduceo, mía pionda hay secta ahí. Claro que sí eran secta. Estaban los herodianos, los esenios. Y bueno, estos eran grupos. Formar grupos y eran grupos que todos tenían en común, creían en el Todopoderoso y aparte de eso tenían los 5 primeros libros, pero cada uno entendía a su forma. O para el Mesías o entender caponaumia. Ahora, el grupo del Mesías, una pregunta, ¿qué tal hacer la versículo ahí para anotar la vende Loga Paredes, la vende lo que el grupo que le seguía al Mesías? Si el cristianismo apareció en el año, fue nombrado por primera vez en el año 48-49. Hubo 19 años después de la muerte del Mesías, hasta que ocurrió, que fue nombrado por primera vez a los cristianos en Antioquía. Esos 19 años, ¿cómo se llamaban los seguidores del Mesías? Hechos 24:5. Nazareno. Jaupibe ese papá querido, hay botape abrir la Biblia, jape topata la palabra secta. Jaje Ijiquei, Pablo peor acusado de que era cabecilla de esa secta de los nazarenos.
Halayi puruta con la palabra secta, hoy purujahueya la, oye purujaisa normalmente, como que secta es algo muy feo, muy apartado de la verdad. Entonces acá vamos a tener un problema. Va, él añade problema, ta, que Pablo pertenecía a una secta y que esa secta se llamaba los nazarenos. Quiere decir que Pablo estaba salido de la verdad. Oye, hoy paitela, Pablo era ebio, porque hoy aquí secta, ¿ves? Él no estaba en la verdad. Ah, qué vea. Sí, hermano querido, ya tendrían con el contexto de la palabra secta. Porque la ya rato ya generaliza secta, no, todo lo apartado de la verdad. Entonces Pablo ya problema. Y todos los nazarenos seguidores del Mesías estaban en problema, entonces porque entonces no estaban en la verdad ellos. Y ellos eran los que más estaban en la verdad. Pablo y los primeros seguidores del Mesías. A ver, y su secta ahí. Ahí está. Aunque algunos decían que en algunos manuscritos más modernos creo que no aparece la palabra secta, pero por lo menos Reina Valera 1960. Latinoamericana, Biblia latinoamericana, mío, aparece la palabra en Hechos 11, en Hechos 24:5 aparece la palabra secta cuando se refiere a los nazarenos y a Pablo. Y toro hoy purupea con versículo hoy cuago con versículo de Sitija, hoy purupea a versiones. Porque Pablo pertenecía a una secta. Entonces, según este sacerdote, si la secta eran muy apartados del Mesías y estaban equivocados, estaban por falsa doctrina, entonces ¿qué hacemos de Pablo? Que estaba también en una secta de los nazarenos. Sencillo, vea. Fonandumina su vea. Mata ya tiro pocuta, sencillo y teín. Bueno, hay otra cosa, a ver. Este documento, ¿sabes qué? Ya tuvo ahí por WhatsApp, envíame. Ve por Gina, a los que quieren saber más de esto, del resurgimiento de los fariseos, saduceos, pues. Por Telegram me mandé hoy, vaya. Que se me mandó, ande, ya le como, paño importante, a felicitarse mi hermano fuera, oye por acá, oye timbaretea a los antecedentes históricos eclesiásticos nambrena. Upea interesante ese hermano porque upea de esa peaja o me de, por ejemplo, con angete ya con años de ya manejado con tema, en los años, los tiempos que aparecieron, los grupos en que se desempeñaban. Después oñembo sabios ya piñan de tenían de trabajo, de bloqueamos, de refutamos y diga tú. Porque para allá preparado, más todavía si somos líderes y estamos ante una congregación y la congregación está necesitada de informaciones verdaderas y de doctrina sana. Entonces, felicitaciones a los buscadores de documentos, a los investigadores de la escritura, con su, yo digo, con su parte histórica, oye, pues se acompañarlo mitad o por andú. Oño llorar documento, educado documento, oño interesar. O creceta. Hacete y la pecha donde ya más olían desde el alambre de puey. No, ne va. Bueno, a ver, otra pregunta. Si el reino de Elohim no consiste en la palabra de Dios, entonces, ¿por qué se usa la Biblia? O este versículo está mal traducido. Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Allí, ¿qué tal entonces ñan de versículo de mitad? Veñan de versículo de estudio. Si el reino de Elohim no consiste en la palabra de Elohim, de Dios allá. Pero se denomina esa pitea. Muy bien copiado 4:20. Me huele a mala interpretación esto. Puede ser un grande irihuesa. 4:20. Ahora misma Reina Valera. Este vio qué versión es Ina. Pero la importante de Perucaña de la versión latinoamericana. ¿Será posible latinoamericana? Porque 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. De palabras me voy a ver. Reina Valera. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que pasa es ese papá querido, ya se ha que o sea mamá, hermano o hermana.
Bueno, van a disculpar a veces las expresiones porque ya ni familiar y más vende. Y es a mí, lo digo en el buen sentido de la palabra. 20. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras sino en poder. Bueno, va Elohico a Ave. Esta vez señalé ya mal interpretar la versículo. A ver, por ejemplo, donde nos está refiriendo de la palabra que está en la Biblia, de la palabra de Elohim. Habla del reino de Elohim, el reino de Dios. Sí, es indiscutible. Pero no está hablando de que la palabra de Elohim no tiene poder. La palabra de Dios, eso no dice en ninguna parte. O sea, va Elohim esta vez acá me yarecó ciertas palabras, yarecó algunas interpretaciones, ya relacionando más. Ya voy yo a pupane más ya positiva doctrina. Pablo no está diciendo que el evangelio o la palabra del Todopoderoso no tiene poder. Él no, eso es lo que está diciendo. Ya le por a mí no, ya seguiremos la antecedente de lo que él está diciendo. Ya topata curi que hoy en personas, hoy en Bareía, hoy en Boshibúa, ven mando aben. Parece recomendable, meña en una yayo por capítulo, por versículo, hermano querido, la ñan de estudio. Pues no pecha hoy coñan de dejela. Ya entendeba ahí la escritura. Por ejemplo, hoy infla, hoy cosa de cosa vana, hoy ingreído, bueno, ningún en barei, ni un fundamento y la ella. Ni una de consistencia escritural la ella. Seja Apolo no lo sé en la escritura. Ven mando ay, quiere decir que esto que están hablando no tiene poder su palabra, porque están hablando fuera de la escritura. Oye, es avisare, oye, es Apolo, oye, es Pablo, o criticar. Entonces, ¿qué clase de poder va a tener esa palabra? Por un lado. Ahora, cuando Pablo está diciendo acá, para ahí está último allá puede explicación, edición 560, hay títulos cuando la palabra tiene poder, o por andú. Cuando la palabra tiene poder, UPA, Primera de Corintios 4, 18 y 19 a explicar y ella ve para la palabra de poder. Entonces, entender por una vez, estamos lo a ver. Para ese con ala y palabra orecota y poder en el reino, siendo que con ando joy la escritura, siendo que con ando dedica a otra cosa, como en para las avisables o crear falsa doctrina, falsa expectativa. Entonces, lo que Pablo dice a Pepe. La ñanderute la y reino ahí ni en barei vende o consistía sino la oye ea orecuana poder la oye ea la palabra del Todopoderoso que uno usa tiene que ir acompañado con poder, tiene que tener poder. Y cuando él habla de poder, acá me estaban preguntando si solamente la palabra poder en la boca de Pablo podía significar dones. Bueno, yo digo que va más allá de dones. Sabemos que está bien. Pablo hoy por hoy no consiste solamente en palabras. Podemos hacer la otra explicación. Bueno, se la ayuda a explicar el evangelio, los mensajes del Mesías. Sí, hoy una unción. Tiene que haber un acompañamiento de la presencia del Espíritu Santo para que esa palabra pueda obrar en la persona. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué pasa si alguien viene, predica la verdad y no hay manifestación de un don de sanidad? Quiere decir que no hubo Espíritu Santo. No es, hermano querido. Ese es falso. Creo que ya habíamos respondido de esto, aquel líder que dijo que si alguien predica y no hay sanidad, quiere decir que no hay Espíritu Santo. Eso es peligroso. Porque cuando Pablo dice no consiste solamente el reino de Elohim no consiste solamente en palabras, la gente entiende ahí. Digo ese evangelio no, oye sanidad, oye en lengua, oye manifiesta paiteana los dones del Espíritu Santo. No, él no está diciendo que sí o sí tiene que ser así. ¿Por qué? Porque
también en la boca de Pablo, la palabra poder tiene que ver con un evangelio, con un mensaje del Padre verdadero, no ya adulteraya, upea oreco poder, ¿por qué? Porque upea o transforma la vida y el pensamiento de la persona, porque esa palabra también que tiene verdad, está ungida, tiene el poder del Espíritu Santo. Acuérdense de que predicar con denuedo la palabra, a predicar con la verdad, ese no es por obra humana, ese es también un don, papá querido. Ahí está metido el Espíritu Santo. Entonces también es un poder. O sea, el hecho de que seas a parte a predicar, ya pues oración de sanidad, o sea, algunos, y no, vean, no recoge Espíritu Santo. Eso es falso. Porque el mensaje que yo entregué, ojo en la escritura, o sea, no lo mitan la falsa doctrina, o seguir la verdad le hará libre. Ahí hay unción, papá. Ese también es un don que muchas veces la gente no la encuentra, porque estamos tan acostumbrados a ver espectáculos, show. Ya acostumbrado ya, hoy mante a la oquera, hoy mante a la oye liberada, hoy mante a la o mi bipala y pobre ñaca ari oro mía. Ay. ¿Y qué pasa si sucede eso y hay mensajes que no van con la escritura? Se pone la numita BMUP ahí. Ya que la bebé ya puede ser coco pregunta. ¿Qué pasa? Donde muchos dicen, no, oye, liberá, no, oquera, un bombo y muleta. Pero donde el mensaje cuando fue la escritura, estaba predicando falsa doctrina. ¿Qué sucedió ahí? Tal el caso de hace poco que estábamos comentando ahí en una congregación donde o venden de Ugamba, Yukugamba, en la de Seilas era, no quiero nombrar congregación. Pero y su mensaje no juego la escritura de la ella. Pero la vende ahora con poder. Lo vende ahora con poder porque trajo de Jerusalén, no sé, la cruz del pedazo de la cruz del Mesías, que trajo, no sé qué, un manto de la unción, el agua de la fuente de ahí de donde se bautizó el Mesías, y hace un negocio, ¿sí, papá? Y inclusive algunos dicen, sí, yo cuerado, güey, pero el mensaje que estaba anunciando, lo que estaba diciendo ahí, ¿en qué se basaba? Había falsa doctrina ahí. No sé si van a acordar algunos hermanos de este grupo que estábamos hablando hace un tiempo. Entonces, se han por un DPM. Anina Benetila por grande milagro pellema ahí, por Espíritu Santo. O sea, vos no le vas a ver al apóstol Pablo donde él se iba nomás que él hacía grande milagro. Y Pelleta hacía apóstol Pablo. No, pues momento vende por el Espíritu Santo. Predicaba la verdad. Refutaba con la escritura. Demostraba quién era el Mesías, que pega que amó. En la sinagoga, donde se reunía con la escritura. Bueno, añandego peche ya actuaron. Ahí también hay poder. Porque la palabra misma del Todopoderoso, ya sea el evangelio que predicó Moisés al pueblo de Israel en el desierto y no obedecieron, según Hebreos 4, 1 y 2, ese era evangelio, buena nueva, pero no obedecieron. Ahí había un predicador, había poder del Padre, mensaje del Padre, nadie obedeció, se quedaron, murieron en el desierto, no entraron en reposo. Hebreos 4, 1, 2. El Mesías hubo predicar. Bueno, sus predicaciones, aparte de la sanidad que él hacía, sus predicaciones pico no tiene poder. Dos libera y pico más bebe la predicación. Hasta ahí tenía y no lo vi ahí. Después Pablo, el mismo mensaje, predicando a la diáspora, a los gentiles. Bueno, apelleta es las predicaciones de Pablo en donde él predicaba nomás, él hacía milagros. Tampoco no es así. No, esa palabra, no había Espíritu Santo ahí, vio. Cuidado ese papá. Cuidado, hermanos, hermanas. Y por un de mi término. Mi término es peligroso, pues son acusaciones falsas. Y es peligroso porque vos le estás juzgando a la misma palabra. Entonces nada de Espíritu Santo, porque se ve menos en cada programa hoy la operada, oye, liberada, no sé. Pelleta no hay por invadir. Entonces, me pastor Emilio, que no es escuela del Espíritu Santo. No hay por un milagro. O sea, ustedes se rigen por un milagro para decir que hay Espíritu Santo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque aún ahí en las reuniones satánicas hay milagros. En las reuniones satánicas hay sanidades. Cuidado,
Cuidado. Ya lleva cuando hay verdad escritural, cuando se defiende la verdad, cuando se está refutando una falsa doctrina y se está demostrando con escritura la falsa doctrina, ahí no hay Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de la verdad? ¿Quién es el que libera? ¿Quién es el que convence de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. Así es que se entristece la pecha de una persona, o sea, no secta porque orente la iglesia única verdadera, no porque la Biblia ve a los fariseos, era secta y los fariseos estaban en contra del Mesías. Se dan cuenta que la secta es lo que estaban en contra del Mesías y que no estaban en comunión con la... Oye, póngate y predica la palabra secta. Anden entender un baeba y se plan de con el antecedente histórico en el decidido putaje ule. De cuál un baeba esta sube. No, es así. Cuidado con eso. El reino de Elohim no consiste en palabras solamente, sino en poder. Claro, cuando la palabra está acompañada de la verdad, de la sana doctrina, ahí hay poder. Parengo Pablo y Ajataina. Allá examina algo con aje y apareció poder. O sea, el poder pico de cota la mía, oye, en Bareía, no le ¿quién le va más pico un parata se ve? Ni el Padre, ni el Espíritu Santo, ni los vecinos. Porque esto son habladurías nomás, no hay poder ahí, papá. Pero cuando uno habla bien, cuando uno habla exactamente lo que tiene que hablar, cuando uno es amante del Padre, obediente y vive en santidad y redarguye a la falsa doctrina, ahí ya hay manifestaciones del Espíritu Santo. A ni puede apilar más vendo buena y donde amar a que a la verdad, o liberar a 28 de cuerda. Ahora, si va acompañado, si vos tenés con amor la don de sanidad, aleluya, donde eres coño también. No te pueden juzgar por eso. Quizás otro hermano en la congregación va a tener. Que tú otro debe predicar la verdad, otro hermano o ya por imposición de mano orada o curar a la gente. Ahí ya está. Porque uno te oyó de copán, para las cuerpos. Estaba ellos no entendéis lo mitad, a ver por lo menos. Sí. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Romanos 1.16, ahí potable analizar. Ahí dice que el evangelio es poder de Elohim. No dice que solamente la manifestación de los dones es poder de Elohim. El evangelio es poder. Aparengo MM. Moisés predicamos hoy el evangelio. Jamás vendo los viejos puta paz y no quiere el reposo. Hebreos 4.1.2. Bueno, ese poder, el mismo evangelio fue enseñado por el Mesías. Y el mismo evangelio que enseñó Moisés, que enseñó el Mesías, enseñó Pablo. En diferentes áreas, en diferentes formas. Pero el objetivo es el mismo. Efesios 1:19-20. Va a operar ya el poder del Padre. Ahí sí. Operó el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, para levantar de los muertos al Mesías. Hay operación del poder del Padre, sí, que opera resucitando muertos. En otro versículo ya donde el mismo Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, o manifestar cada uno de los dones, que son también operación de la fuerza o el poder del Padre. Así que predicar la sana doctrina, rebatiendo y refutando la falsa doctrina con la escritura y por la escritura, ese también es poder. ¿Dónde se puede entender? Bueno. Y sube cuera upecha porque la oñe en bareía upe vendore coy y garantía la y palabra. Para Pablo ne que ye te oishi ga. Cuál pone te digo apóstol Pablo la o utan ba es hoy cota un pete y ñembo joa que upebe. Hey Pablo por anduta sube cuera pe mi se es parte y papel no jefe hago doctrina. No como ahí ni una fuente. No es como ahí ni una fuente porque era habladuría. No tiene ningún poder. Pegango nada. Eso es lo que está ahí el caracú de 420. Sí, 1 Corintios capítulo 12, sí, exactamente. Ahí habla de la operación de los dones. Bueno, hablan que no solamente esos dones son poder de base, sino también el evangelio. Ya en que te es macuri. Opama, a ver, pues son 4 últimos ITV y
¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de vara? Si podéis explicar. Bueno, ¿qué queréis? Vai con pipota. Potaico a me cu de Uruguay iré. ¿Eh? Tengo que pipota a me tu chambora y tranquilo por año. Lo que Pablo está queriendo decir ahí es que él, pero tiene hebraísmo, te informa. Si por ejemplo, este Uruguay, es Ivara, corrección dura, que implica castigo. Si recuerdan, mana. Añade ya, este Uruguay, ya podemos ir para Isen, a ti paraguayismo. Ah, que te Uruguay, fulano, ruta de Uruguay, a esa fulano, rajate Uruguay, de, ya andando para ponamos, alguien no liga tal. Más o menos, pero todo viene. El término de este versículo es un hebraísmo para indicar dureza, que inclusive tenga una consecuencia de dictaminar duro castigo para los transgresores. Lo podemos estudiar en 1 Corintios 5, versículo 5. A ver, la tema y el tal sea entregado a Satanás. ¿Y qué espera? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor y Reina Valera, día del Adón. Bueno, entonces habla Pablo y se apeaco versículo 21 para cuesteo vejina, donde habla de iré a vosotros con vara o con amor, jeina, pepe guada, pepe decidida. Na pelle corregiramos, a perseguiramos peñe en vareija la pene falsa doctrina, ve. Na pelle corregiremos moralmente, ahorita castigo sea aplicada, sea como líder, hay cuamba el castigo, hay veneno. Se refiere a los que están en infracción. No voy a ser liviano con ustedes, van a recibir su retribución, papá. Pero putarismo, ahí pegan y pues. No dice que va ni a realmente a oitito se cuesta palo. Ya es a mí, a ver. El término de este versículo es un hebraísmo para indicar dureza que inclusive tenga una consecuencia de dictaminar duro castigo para los transgresores. 1 Corintios 5:5. Orgullosos y altivos, palo, con palo, significa dictaminar duro castigo para los transgresores. Esa es un hebraísmo. Ver 1 Corintios 10:12 y vaya venemos veleta. Es decir que mientras Pablo llegue junto a los hermanos de Corintios, todavía tienen tiempo de cambiar o corregirse. Así él actuará con mansedumbre. Acompañan de capítulo 4 por fin ya yo topada con el capítulo 5 de Caíja Torah. Shalom, hasta mañana. Bendiciones, mante.